El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Cordial saludo, bienvenidos a Signos Vitales, el espacio que destinamos para hablar de salud y cuidado del cuerpo. Hoy tenemos un tema muy especial que creo yo todos en algún momento de la vida hemos llegado a practicarlo y es la actividad física, pero pocas veces nos cuestionamos si lo estamos haciendo bien, si no, si hay algunos movimientos que tenemos que tener en cuenta y para eso nos acompaña Daniel Felipe Cardona Monsalve, él es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación que hacen, muy importante que se tengan estos espacios para que las personas tengan esa posibilidad de realizar una actividad física o por lo menos un poco de conocimiento de cómo realizan las diferentes actividades en su casa y qué beneficios o contras puede tener en la realización de estas actividades. Dani, usted lo menciona, ¿cómo se realiza la actividad física? ¿Hay algunos temas base que se deben tener en cuenta a la hora de yo realizar alguna actividad? Claro, es muy importante tener en cuenta que la higiene postural es algo fundamental para evitar lesiones. Cuando nosotros estamos realizando alguna actividad física, estamos haciendo los diferentes ejercicios, tienen unas técnicas y si esas técnicas se dañan, vamos a tener diferentes lesiones de por vida o algunas que se nos pueden demorar hasta meses en poder realizar pues como su recuperación. Por eso es muy importante tener en cuenta de qué manera, cómo, en dónde y qué instrumentos podemos utilizar para la realización de estos ejercicios. A mí me gustaría que habláramos un poco de esas técnicas. Hay de pronto como algunas técnicas con relación a lo que yo quiera lograr o a la edad que yo tenga para hacer actividad física. Claro, eso es algo demasiado importante. Tenemos diferentes etapas de la vida y en esas etapas vamos a tener que realizar diferentes ejercicios. Ejemplo, cuando hablamos de madres lactantes y madres gestantes, se deben de realizar diferentes ejercicios, los cuales van a ayudar, uno, a las gestantes, que los niños desde dentro de su vientre estén como acostumbrados a realizar esta actividad y las madres se sientan bien. Cuando ya pasamos a las madres lactantes deben de saber de qué manera pueden realizar los diferentes ejercicios porque viene un desgaste, el desgaste de, bueno, no lo hablemos de desgaste, sino de pronto esa etapa de tener a su hijo, la etapa que tienen que tener en el momento de lactancia, hay que esperar unos tiempos y hacer unos ejercicios específicos para evitar lesiones, tanto para ella como para su bebé, ¿cierto? Y luego, bueno, vamos ya ahora con la primera infancia, donde estamos hablando de chicos de entre unos ¿cierto? De año 0 hasta 5 años, donde se debe trabajar lo que son habilidades motrices básicas, lo que es saltar, correr, reptar y todas estas actividades para el inicio, para poder realizar esas actividades y que nosotros podamos evitar una lesión a tan temprana edad. Pasamos a la infancia, ¿cierto? Que ya son de niños de 6 años a 12 años más o menos, o un poquito menos, eso ya ha cambiado con diferentes estudios que se han hecho, algunos dicen que va hasta una edad, otros dicen que va hasta otra edad, pero la idea es que sean ejercicios donde ya se utilicen lo que son todas las habilidades condicionales, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de velocidad, estamos hablando de la resistencia, estamos hablando de la fuerza y estamos hablando de la resistencia, ¿cierto? Daniela, ahí hay un tema importante y es, bueno, usted nos dice desde los 0 por ahí hasta los 10 años, pero pocas veces vemos que niños de esa edad van a un gimnasio o que hacen algunas actividades. Lo que logran hacer es como mientras están en el colegio o algunas actividades que puedan hacer en los jardines infantiles. ¿Cómo sería como ese acompañamiento o esa pedagogía que se podría hacer con los niños que están en ese proceso como aprendizaje apenas de la actividad física? Claro, eso es un punto muy importante y es una falla que se tiene demasiado en las instituciones que son las encargadas de realizarle la actividad física a estas personas. Entonces, obviamente, no vamos a poder llevar a un niño de 0 años a un gimnasio, ¿cierto?
Pero entonces la mamá sí puede hacerle movimientos en la piernita, el chico acostado le hace movimientos en los brazos, que suba los brazos, la piernita hace una flexión de cadera con una flexión de rodilla y vuelve así. Esos son los movimientos que se realizan. Eso ya es actividad física para un niño de estas edades, ¿cierto? ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios tenemos la falla de que el profesor que da educación física es el profesor de matemáticas, o es el profesor de ciencias sociales, o es el profesor de español, ¿cierto? Y ellos son muy buenos, porque he conocido unos profesores que son muy tesos, que tienen el conocimiento, pero no tienen las bases fundamentales para poder realizar un buen trabajo. Entonces, claro, ellos se van a dedicar más a lo que tiene que ver con su área que con la educación física. Entonces vemos que muchas veces la educación física solamente es tirar un balón y no es eso. Tenemos que ver que la educación física es educar nuestro cuerpo, no es jugar fútbol, la educación física no es correr, la educación física no es todas esas actividades que vemos normalmente, sino que la educación física es enseñarle al niño, la niña, al adulto mayor, a las personas cómo trabaja su cuerpo, cómo se puede realizar las actividades en el cuerpo, cómo voy a realizar las diferentes actividades, cómo me debo de alimentar, cuánto debo de dormir, cuánta agua debo ingerir durante el día. Entonces, eso son cosas demasiado importantes. Vamos a mirar la educación física no como un deporte, sino como lo que en realidad es educar nuestro cuerpo. Ahí es donde también entra lo que usted mencionaba y es evitar algunas lesiones con movimientos mal hechos. Ahí es donde empezaríamos como a tener esas bases fundamentales de, bueno, si yo voy a hacer una sentadilla, ¿cómo la debo hacer? O si voy a ejercitarme, pues como con peso, ¿cuál es ese movimiento que debo hacer? Como esas técnicas pueden acarrear como algunas lesiones en el cuerpo. Claro que sí, hay que tener muy importante que hay miles de técnicas y miles de ejercicios para usted poder realizar en su casa, en un gimnasio, al aire libre, en grama, en tierra, en cualquier espacio que utilice puede realizarlo, puede hacer estas actividades. Y las técnicas son las que nosotros tenemos en cuenta para evitar lesiones. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer desde casa sin necesidad de utilizar mancuernas, pesas, bandas ni nada, sino con el propio peso corporal. Y estos ejercicios son lo que necesitan, ejemplo, las personas que se mantienen en oficinas, las personas que tienen horarios laborales muy largos, que no pueden ir a un gimnasio, que no les da para madrugar, que no les da por esa, o simplemente les da pereza, ¿cierto? Entonces, no, yo estoy en mi casa, entonces estoy con mi esposo, estoy con mi hijo, estoy con mi esposa, estoy con mi tío, mi mamá, con la persona que usted quiera estar en la casa y pueden realizar esas diferentes actividades. Volvemos al tema de las lesiones. Las lesiones son muy importantes porque esto nos puede generar lesiones a nivel muscular, óseo, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con tendones, ligamentos. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso lo que dices, vamos a mirar qué ejercicios, qué técnicas voy a utilizar para poder hacer estos ejercicios. Muchas veces nosotros nos metemos a las redes sociales, nos metemos a Facebook, a Instagram, a seguir a personas que tienen miles de seguidores porque hacen actividad física, pero pongámonos a ver, ya usted se evaluó, ya usted sabe qué fuerza tienen sus piernas, ya sabe qué fuerza tiene en el abdomen, ya sabe qué fuerza tienen los brazos, ya sabe cuál es la capacidad máxima aeróbica que usted tiene para realizar los diferentes ejercicios. Ella sí, la que lo está presentando en sus redes sociales, sí, ella hace sus planes de entrenamiento, pero por eso el entrenamiento es individualizado. Por eso, entonces, ahí ¿cómo podría uno como individuo saber hasta dónde puede llegar? Bueno, eso es muy importante. Hay diferentes test y esos test usted lo encuentra en internet donde quiera, ¿cierto? Hay test de fuerza, test de velocidad, test de resistencia y muchos son muy buenos, ¿cierto? Hay algo muy importante que es nuestras pulsaciones, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nuestra frecuencia cardíaca, no le prestamos atención y nosotros simplemente, uy no, ya me siento cansado y paré, uy no, ya estoy muy agitado, entonces paro, pero no sabemos en cuánto está nuestra pulsación y eso hay es algo, una base. Eso, hay una base, claro, y para eso hay que hacer un test. Y con la gran mayoría de grupos con los que yo trabajo les hago un test que se llama el test de Leger, que es el test que me puede dar cuánto porcentaje de oxígeno tiene usted en su cuerpo y cuál es la capacidad máxima de VO2 que usted tiene para poder realizar sus actividades. Ejemplo, yo me hice mi capacidad y mi capacidad máxima de VO2 en el cuerpo está en 35.3, ¿cierto?
Entonces, eso es algo importante para yo saber cuando estoy realizando una actividad física si puedo mejorar o no, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante tenerlo. Ahora con las pulsaciones, si mi frecuencia cardíaca máxima está en 170 y cuando estoy haciendo actividad física en mi reloj me muestra que tengo 190, tengo que bajar. ¿Por qué? Porque mi corazón me está diciendo, mi hijo, me está dando más duro de lo que yo puedo soportar y puedo generar un problema cardíaco. Entonces ahí es donde pueden salir las arritmias cardíacas, la bradicardia, la taticardia y muchas enfermedades cardíacas que tenemos que empezar pues como a mirar y colocarle cuidado. Hay un aspecto ahí también que me gustaría que miráramos y es como esa frecuencia cardíaca. Yo voy a tope, como usted dice, estoy a 190, pero entonces me doy cuenta y reacciono. ¿Puedo bajarle una o la idea es que vayamos como mermando? Bueno, voy trotando y entonces caigo en cuenta, ¿qué debo hacer? ¿Empiezo a bajar el ritmo suavemente hasta que llegue pues como al nivel que espero o simplemente paro y empiezo a retomar? Claro, es muy importante, eso es algo fundamental y como todo, usted no puede tener un choque, usted siempre debe regularse, por eso cuando se inicia un entrenamiento se inicia movilidad articular, calentamiento y ya trabajo central, luego vuelta a la calma, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, claro, no podemos parar de una, tenemos que ir bajando hasta que nuestra pulsación vuelva a estar o al máximo. La idea no que no quede al máximo, la idea es que quede pues un poquito más bajo, pero que tampoco quede muy bajo, porque yo tengo unas pulsaciones de 60, entonces yo digo, bueno, si me estoy exigiendo, si estoy mejorando, si voy a mejorar. Entonces eso es algo que debemos de tener muy en cuenta en el momento de realizar la actividad física, claro, ir bajando, si ya me sobrepasé, voy bajando lentamente, pero si siento que me falta, que soy capaz de más, entonces voy subiendo lentamente, no hacer todo de choque porque podemos generar lesiones. Daniel, entonces los test puede ser algo que yo puedo hacer, es algo que yo puedo identificar como persona hasta dónde puedo llegar en cuanto a peso, en cuanto a ritmo cardíaco y todo eso, o necesitaría acompañamiento de alguien, un entrenador físico, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que los test no son... o sea, sí, usted lo puede hacer de manera individual, usted puede estar solita realizando su test de Leger, su test de Cooper, su test de Harvard y todos los test que hay miles de test que usted puede utilizar. En algunos los puedes hacer sola, pero hay unos que usted va a tener va a tener que necesitar pues quien le tome las pulsaciones, quien le tome el tiempo, quien le ponga por ejemplo los sonidos, entonces es mejor siempre estar acompañado. ¿Por qué? Porque si usted hace un test, por ejemplo un test de VO2 máximo y usted se exigió al 100%, de casualidad usted no sabía que tenía, digamos, algún problema cardiorrespiratorio y usted se exigió más de lo que se debe exigir, ¿quién te va a ayudar? Debes de tener una persona que te ayude a esos procesos, porque si no podemos lesionarnos o no hablemos de lesión, hablemos de algo más fuerte, podemos hasta morir en el momento de realizar esos ejercicios cuando nos exigimos demasiado. Entonces eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso mismo hay que hacer evaluaciones para saber hasta dónde puedo llegar yo, qué puedo hacer, dónde lo puedo hacer y de qué manera hacer todas estas actividades. Daniel, usted mencionó ahora un tema importante y es la actividad física en casa. ¿Qué cosas puedo hacer yo desde casa para mantener como ese ritmo y no llegar como a un punto de sedentario? Claro que sí, es muy importante, eso se le llama entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional son ejercicios que se hacen para usted poder fortalecer los músculos, por ejemplo, las personas que están en la oficina que diario están sentados, ¿qué músculos deben fortalecer? Los músculos que tienen que ver con la espalda, ¿cierto? Con toda la zona core, tanto recto abdominal como dorsales y lumbales. Esos músculos hay que tenerlos muy fortalecidos porque son los que nos van a dar la estabilidad, ¿cierto? Las personas que, ejemplo, los que llamamos aquí en Andes coteros, que son los que llevan los bultos y los entran y todo eso, personas que deben de tener mucha fuerza en las piernas, entonces para eso deben de tener entrenamientos especiales para eso, para fortalecer, aunque eso ya es un entrenamiento. Ya usted simplemente levantarse un bulto de 50 kilos o lo que sea, ya está haciendo actividad física. Es más, si yo hago esto, cierro los ojos, ya eso es actividad física. Cualquier movimiento que haga el cuerpo ya sería una actividad física, ¿cierto? Pero entonces ya vamos con actividades físicas para mejorar o para hacer pues como sus... Entonces yo llego y levanto un bulto de 50 kilos, pero no tengo el abdomen fortalecido o el dorso fortalecido, entonces empiezo a tener espasmos musculares o contracciones musculares, entonces eso debemos de colocarle mucho cuidado.
Esos entrenamientos funcionales se pueden realizar facilito. Usted puede hacer una sentadilla con una banda elástica en la rodilla, usted puede hacer una sentadilla ¿con qué? Con un balde de agua, por ejemplo, un peso muerto con un balde de agua, ¿cierto? Usted puede hacer con cualquier material que tenga un peso. Puede realizar diferentes ejercicios, por ejemplo, una aducción y abducción de hombro, una flexión y extensión de codo. Entonces, todo eso se puede realizar con mucho material que usted tenga en la casa. Las abdominales se pueden realizar con bastón, se pueden realizar sosteniéndose de la base de la cama. Entonces, hay muchos ejercicios que se pueden realizar desde con una silla. Con una silla usted puede hacer miles de ejercicios de pierna, de abdomen, de brazo, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Hay muchos ejercicios, muchas actividades, muchas personas con las cuales nos pueden dar estas ideas y estas bases de cómo hacer estos ejercicios para que evitemos ese sedentarismo, porque podemos ver que la gran mayoría de muertes que se han visto mostrado por la OMS, ¿cierto? Se han visto por sedentarismo, ¿cierto? Y ese sedentarismo, algo también muy importante, el estrés, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si yo estoy haciendo actividad física, puedo eliminar todo ese estrés que tengo por lo laboral, por lo que tenga que ver con su familia, personal, amoroso, todo lo que quiera. Entonces, Daniel, pero ahí antes como de hablar, como continuar como en el tema emocional, me gustaría como tener unas bases de las precauciones que se deben tener a la hora de usted hacer ejercicio en casa. Perfecto. ¿Cuáles son como esas necesidades base que yo tengo que tener como de referente para decir, bueno, si yo voy a hacer una sentadilla, ¿qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, para no ir a afectar una rodilla, para no ir a afectar la columna, ¿cómo serían como esos cuidados básicos que yo debo tener en cuenta? Perfecto. Podemos utilizar el espacio. ¿Qué espacio podemos utilizar para poder realizar en los ejercicios? Que es muy importante que se vea más o menos cómo se puede hacer una actividad, ¿cierto? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre se ha dicho que si usted hace una sentadilla que pase la punta de los pies, es una sentadilla que está mal hecha. Es una sentadilla que está mal hecha, y la idea no es tener como esos tabús, ¿cierto? Esos tabús hay que empezar a eliminarlos. Una sentadilla puede pasar la punta de los pies, pero lo importante es en la técnica que usted va a tener cuando baja. Si usted en ese momento, su columna está haciendo esta posición que se llama una hiperlordosis o una escoliosis, que tiramos la columna hacia un lado hacia el otro, vamos a generar esas enfermedades que nos va a generar mucho dolor. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, hombre, que yo no tengo... ¿Los pies abiertos? Eso, las piernas separadas un poco más ancho de los hombros. Más ancho. Un poquitico o a lo ancho de los hombros, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya los brazos usted los puede colocar de la posición que quiera, preferiblemente pues para mí es colocarlos en esta posición y voy a hacer como si me estuviera sentando, ¿cierto? No todas las personas tienen la capacidad de poder hacer la sentadilla. Mire, por ejemplo, ahí está llevando la rodilla de la punta de los pies y no está mal hecho. Okay. Yo prefiero, ¿usted siente tensión en la columna cuando está haciendo ese ejercicio? No, y esa es la idea, no sentir tensión. Muchas personas, por no pasar la rodilla de la punta de los pies, empiezan a hacer una fuerza insoportable en la columna, y entonces cuando ya empiezan a hacer, llevan 15 o 20 ejercicios, repeticiones, entonces ya, ay no, es que me está doliendo demasiado la columna. Okay. Entonces por la técnica que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otros ejercicios que se pueden realizar es, por ejemplo, si tenemos una silla, vamos a hacer de cuenta que esto es una silla, obviamente la silla es más bajita, vamos a ver que no vaya a hacer un daño acá porque es cierto, ahí sí quedamos. Hágale. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer acá una flexión de codo. Para acá. Hacemos una flexión de codo, ¿cierto? Separamos las piernas a lo ancho de los hombros y vamos a hacer una flexión y subimos. Se hace flexión de rodilla, flexión de baja codo, hasta donde pueda. y baja hasta donde pueda, ¿cierto? Okay. La idea es que si usted siente dolor, lo haga hasta donde no vaya a sentir el dolor. Entonces, mire, hay dos ejercicios que son muy importantes que usted puede realizar en la casa. Ejercicios de cardio, es muy importante mantener nuestro corazón agitado. No solamente es trabajo de fuerza, sino también ejercicios que tienen que ver con todo nuestro sistema cardíaco. Entonces, por ejemplo, el jumping jack, que mucha gente lo conoce como salto del payaso, ¿cierto? Ajá.
Entonces ese hay que hacerlo de manera continua. El skipping con elevación de rodilla, el skipping en posición anatómica, son ejercicios que nos van a ayudar a que nuestras pulsaciones se mantengan o altas, eso es, y asimismo podemos oxigenar nuestros músculos. Entonces, ¿Con qué periodicidad se recomienda, por ejemplo? Muy importante. Bueno, si vamos a hacer diferentes ejercicios, está recomendado de que se hagan entre 4 series de 15 repeticiones de cada actividad. ¿Cuánto? Dependiendo la intensidad que tenga cada uno de los deportistas. Por ejemplo, si estamos hablando de deportistas, si estamos hablando de personas que no hacen actividad física diariamente, pero sí la idea es realizar por lo menos 3 días de actividad física durante la semana. Es muy importante. Ya una persona que de pronto tiene más capacidad física, muscular para realizar estas actividades, pues bueno, se trabajan 4, 5, 6 personas, 6 días en la semana. Hay personas que realizan hasta 7 días de actividad física, pero eso depende al conocimiento que usted tenga con su cuerpo. Entonces es muy importante conocer nuestro cuerpo para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y empezar siempre muy despacio, por lo más bajito, e ir subiendo cada en promedio que 1 hora en claro, esos 3 días. Claro, 1 hora por día. Lo hace. Ya si usted siente fuerte, ya vamos subiendo 1 hora y 10, 1 hora y 20. Ojo, pero eso también depende mucho del trabajo que usted vaya a hacer. Ejemplo, usted debe hacer 4 series de 15 repeticiones, por ejemplo, de tren superior, de zona core y de tren inferior. Entonces, eso lleva. Entonces, lo que usted se demore, la idea es, usted tiene sus tiempos de descanso, usted puede descansar dependiendo la cantidad de repeticiones que haga, entre 20 y 30 segundos por cada serie, ¿cierto? Por cada serie. Entonces, eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Más o menos, eso daría 1 hora con calentamiento, movilidad articular, estiramientos y todo, ¿cierto? Entonces es muy importante también tener eso en cuenta. Daniel, hablamos de 1 hora. Si yo digo, bueno, yo en la semana voy a sacar 3 días y en esos 3 días voy a hacer media hora, ¿estoy haciendo algo de actividad física? Claro, ¿me sirve o no? Claro, todo eso sirve, claro, todo eso nos sirve. Es que no tiene que ser estrictamente 1 hora, ¿cierto? O 2 horas o 3 horas, porque muchas veces entrenamos eso. Hay veces que se dice como, bueno, es que si usted a los 40 minutos ha logrado como que el cuerpo ya se active, se caliente y empiece como a tonificar, o que ya empiece como a lograr otros desarrollos en el cuerpo, ¿es mentira o...? Bueno, eso tiene mucho que ver dependiendo. Si usted va a trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cardio, sí, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de cardio, pero si usted está hablando de diferentes actividades que tienen que ver con el peso, en el peso usted no tiene que durar 1 hora, ¿cierto? Usted no tiene que durar 2 horas haciendo esa actividad. Usted debe tener en cuenta qué es lo que quiere. Su entrenador le va a decir, bueno, vamos a querer hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o la persona o usted se investiga, porque obviamente hacer trabajo desde la casa tenemos que instruirnos, no es simplemente hacerlo por hacerlo, así sea que de pronto lleguen, vayan a una clase de una persona que tenga su conocimiento, le pidan el favor, que le dé un plan para usted realizar en su casa, porque así podemos evitar lesiones. Entonces, si vos vas a trabajar fuerza, porque quieres tonificar músculos, no tienes que trabajar 40 minutos, ¿cierto? De pronto si trabajas sobre 40 minutos, un solo músculo lo vas a sobrecargar. Por eso se utiliza por repeticiones, ¿cierto? El tiempo que te demores. Si vamos a ver en diferentes entrenamientos, muchas veces nos demoramos más por estar hablando con los compañeros que realizando los diferentes ejercicios. Y unos ejercicios que usted puede realizar en 50 minutos se demora 1 hora y media, 2 horas. Pero es por lo mismo, por ese descanso que tenemos al conversar, que es que mira cómo me está creciendo la pierna, como el abdomen como lo tengo de plano. Entonces todo eso va generando que se pierda el tiempo, que se vaya perdiendo tiempo, y entonces eso va dando la periodicidad. Pero si estamos hablando de los entrenamientos de cardio, sí, se dice que si usted va a trabajar cardio debe ser por lo menos media horita, para que después de la media hora ya vaya quemando grasas y así, porque usted empieza quemando otras sustancias del cuerpo, ¿cierto? Entonces eso es muy bueno tenerlo también pues como en cuenta. Daniel, ya que estamos acá, antes de que volvamos a las sillas, me gustaría que le diéramos a las personas como algunas recomendaciones de los estiramientos que uno tiene que tener como cuando finaliza alguna actividad física. Claro. Como esas bases también
básicas que podemos tener? Perfecto, esa vuelta a la calma es muy importante, ¿cierto? Si usted tiene un trabajo de cardio, por ejemplo, muy fuerte, un spinning en bicicleta o un trabajo de repeticiones con jumping jacks, skipping y diferentes ejercicios que se hacen para el cardio, vos no vas a terminar ahí mismo y te vas a sentar y ya, vas a estirar, no, debes de hacer una vuelta a la cama con un trote suavecito o los ejercicios más lentos, con menos intensidad para que el cuerpo vuelva a tener la estabilidad y no incurrir con una lesión, ¿cierto? Entonces, estiramientos muy importantes. Si yo estoy trabajando tren inferior, trabajé todo el tren inferior, trabajé cuádriceps, trabajé isquiotibial, gastrocnemio, gastrosóleo y los tibiales, yo no voy a estirar el bíceps o el tríceps, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer esto sabiendo que yo trabajé fue pierna. Entonces es muy importante ver cuáles son los ejercicios que nosotros vamos a realizar, a estirar, porque bueno, entonces yo empecé con una manera de estiramientos que vi en internet y empecé con elevación, mano contraria, pie contrario y empecé 1, 2 y empecé 3, 4 y voy arriba con elevación y después me siento y empiezo a hacer diferentes ejercicios, pero es que yo trabajé fue solamente brazos. Entonces los brazos van a quedar con la tensión, no se van a relajar y entonces se nos va a llenar de ácido láctico y vamos a empezar a sentir los dolores que son los más malucos de realizar actividad física, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Bueno, unos ejercicios muy buenos para estirar, que el estiramiento no solamente es después de actividad física, usted puede levantarse y estirar. La flexibilidad es algo muy importante que debemos de tener en cuenta porque eso nos va a evitar mucha lesión. En el momento de usted ir caminando y se torció el tobillo, pero usted no tiene la flexibilidad suficiente, usted ya va a tener un esguince grado 1, 2 o 3, ¿cierto? Entonces es algo muy importante que tengamos en cuenta. El estiramiento también puede ser como una pausa activa. Claro. Cuando uno está en la oficina, un estiramiento base quedaría bien en esa pausa. Quedaría muy bien una pausa activa, también hacer algo de cardio, unos movimientos, una caminadita, eso es muy importante para tener pausa activa. Es más, todas las empresas deberían de hacer esto diariamente. Eso es algo demasiado importante para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, ejercicios para estirar el tren superior. Entonces, llevamos acá, la idea es que no hacer esto, quedarnos así, sino que llegue suba, como al codo. Eso es, en el codo y que el codo esté a la misma altura del hombro y lo llevamos hacia nuestro pecho, ¿cierto? Lado contrario. Y así vamos a hacer. Obviamente la idea es hacerlo entre 10 y 15 segundos, pasamos a la otra, ya llevamos atrás, un brazo atrás, eso es, ya el otro... Tendría que bajar que lo más que pueda. Claro, ya acá la idea es llevar hacia atrás lo máximo que pueda. Ya, claro, ya nos vamos volviendo un poquito tiesos, pero bueno, igual hay que hacerle mientras podamos, mientras tengamos salud hay que seguir haciéndolo, ¿cierto? Bueno, esos son unos ejercicios de estiramiento de muchos que hay de brazos, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a estirar todo lo que es zona core. ¿Cómo vamos? Una rotación, ¿cierto? Hacemos una rotación entre 10 y 15. Solamente esta parte, claro, no solamente. La pelvis queda como está, solamente rotamos todo lo que es el recto abdominal, ¿cierto? Desde los oblicuos, bueno, lo mismo, vamos hacia el otro lado. Ahora hacemos una rotación lateral. Eso es, que llegue hasta... que la idea es que nosotros podamos hacer el movimiento bien hecho y que se sienta el estiramiento en el músculo, ¿cierto? Que no sea que usted sienta dolor en la articulación porque entonces o lo estamos haciendo mal o tenemos una lesión. Entonces es muy importante hacer eso, listo. Al otro lado, ¿cierto? Un estiramiento, por ejemplo, vamos a hacer una sentadilla y me voy a quedar 10 segunditos. Ya ahí estoy estirando lo que es isquiotibial y un poco de glúteo. Vamos a hacer un sumo, ¿cierto? Realizamos un sumo. Que es abriendo separamos, completo. Claro, separamos las piernas no me dan. a lo ancho. Sí, es complicado con esos zapatos, pues, como realizarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a separar las piernas, mire, ancho de los hombros, eso es algo muy importante, tener eso en cuenta. Bajamos, con los brazos hacemos tensión y estamos estirando todo el aductor, músculos que muy pocas veces trabajamos, ¿cierto? Vamos a continuar, ahora vamos a hacer mano contraria, pie contrario y muchas veces lo dejamos así, pero en realidad no estamos haciendo nada, solamente estamos sosteniendo, ya, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una elevación hacia atrás, ¿cierto? Vamos a elevar hacia atrás y ya nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener la tensión en el cuádriceps.
y ya y vamos a estirar bien, ¿cierto? Otro que podemos hacer es elevamos para estirar lo que es pantorrilla o que se llama normalmente gastrocnemio y gastrosóleo, que son dos músculos igualitos. Entonces, llevamos la punta del pie arriba, nos apoyamos en el talón, la otra pierna tiene una flexión de rodilla y vamos a bajar con ambas manos. Hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Sí, preferiblemente, porque usted pues obviamente claro, llega, no todos llegan. Preferiblemente es que toquemos la punta de los pies. Si toca, y ojo, no hacer rebotes, sino quedarnos. Sostenerse. Y va a doler, son ejercicios que duelen, claro, pero la idea es que no sienta dolor articular. El dolor viene desde el músculo, no de la articulación, porque si nos empieza a doler la articulación es porque ya el cuerpo nos está diciendo, me estoy lesionando, hasta que tenemos rupturas, sea de ligamentos, cruzado anterior-posterior, que son lesiones demasiado fuertes. Entonces, son muchos ejercicios, esos son algunos de los cuales se pueden estirar, tengan pues unas bases que tengan para estirar, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Daniel, pues siempre se ha dicho, el tiempo en televisión apremia, y esta no es la excepción. Estamos pues ya terminando este espacio, no nos dio para volver a las sillas, unas recomendaciones finales para los televidentes. Bueno, recomendaciones, por favor, realicen actividad física constantemente, ¿cierto? Muchas personas hacen actividad física un solo día y no vuelven porque sienten algún dolor, porque el músculo está aporreado, entonces dejamos de hacer y ya ahí le vamos perdiendo el amor. Pero si usted hoy hizo actividad física y terminó adolorido, mañana puede volver a hacer actividad física, obviamente vas a trabajar músculos diferentes y el dolor va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando a las diferentes actividades. Aliméntese bien, la alimentación es algo demasiado importante para estas actividades físicas. Si usted no tiene la energía suficiente para quemar haciendo actividad física, puede sufrir también de algunos problemas en el cuerpo, entonces eso es muy importante. Si usted no tiene la energía suficiente, el músculo va a estar muy débil y se va a desgarrar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La hidratación, nunca esperar a que nos dé sed. Siempre ir manteniéndonos hidratados, porque cuando ya tenemos sed es porque ya el cuerpo se deshidrató y no podemos dejar que el cuerpo se deshidrate. Muy importante tener sus fruticas, sea su bananito para generarle potasio al cuerpo o su chocolatico para poder generarle energía instantánea al cuerpo. Estamos acostumbrados que diario realizamos actividad física con agua, solo agüita. Pero se podría mezclar como con otros alimentos. Claro, por ejemplo, podemos meterle al cuerpo durante la actividad física algo de salecita, un suerito. El suero sabe muy maluco, a muchos no nos gusta el suero, ¿cierto? Pero sí hay muchas cosas que están saliendo donde le van a dar esos electrolitos y muchas cosas que van a generar que dé energía a largo plazo. Por eso la sal nos va a dar energía a largo plazo y el dulce nos va a dar energía inmediata. Son los bocadillos, las chocolatinas y lo dulce. Y lo salado nos va a dar energía para... Es ir jugando como de acuerdo a lo que yo quiera lograr también. A lo que usted quiera, claro. Eso es algo muy importante. La técnica es algo fundamental. Y también una recomendación muy importante, es bueno que sigan a sus influencers, a esas personas que están encargadas de generar impacto, pero también investigue un poquitico si lo que usted está haciendo sí beneficia a su cuerpo. Que no vaya a tener lesiones porque nadie te va a responder por eso. O sea, tú coges a alguna influencer que está haciendo actividad física y ella tiene un cuerpazo, o sea, muy bonita, muy esto, muy aquello, por hacer su actividad física, pero ella no sabe qué capacidad tiene usted. Entonces, si usted se lesiona por mirarla a ella, nadie le va a responder. Usted no va a saber qué fue lo que pasó, usted no tiene a quién preguntarle qué fue lo que pasó. Mientras que si usted llega a una persona de su pueblo, o algún conocido, algún familiar, a una persona que esté metida en el ámbito de la educación física, de la recreación, del deporte, de la actividad física, de todas estas cosas, ellos le pueden dar una base. Y ya con esa base usted puede seguir haciendo sus actividades en casa, si no puede estar yendo a los diferentes entrenamientos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información pues, que nos dio hoy como con relación a la actividad física. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio, por hacernos partícipe de estas actividades, porque queremos, y nosotros como licenciados en educación física y personas que estamos envueltas en el tema de todo esto de la actividad física,
Queremos que todo el mundo esté bien, que no tengan lesiones, que no se sientan mal, que puedan verse bien, porque el hecho de hacer actividad física nos va a ayudar a sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, nuevamente, gracias por estos espacios y ojalá sean más seguidos para que las personas de nuestro municipio o quién sabe de dónde más nos ven puedan tener una base para realizar actividad física. De esta manera llegamos al final de Signos Vitales. Estuvimos hablando un poco de actividad física y los cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de ejercicios. Por supuesto, como recomendación, siempre estar orientados por algunos de los profesionales. Nos vemos en una próxima oportunidad.